Son las 3 de la mañana, las 2 en las Islas Canarias. Nos actualiza la información Ángel Viascus. Ángel, cuéntanos. La Unión Europea y el Reino Unido responden al anuncio de Donald Trump y Vladimir Putin de empezar negociaciones para acabar la guerra en Ucrania con concesiones territoriales, porque Estados Unidos dice que no es realista volver a las fronteras de 2014. En un comunicado, los ministros de 5 estados europeos, más Reino Unido y la Comisión Europea, piden estar en la mesa de negociación junto a Ucrania y que se respete la soberanía territorial del país invadido. Rubén Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Exigen formar parte de las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania y evitan por ahora valorar los movimientos de Donald Trump para liderar ese proceso de la mano de Rusia. Ese documento lo firman los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Polonia, Italia y Alemania, además, como decías, del Reino Unido y Ucrania, y también España. José Manuel Álvarez ha dicho que si la amenaza es a nivel europeo, también debe serlo la solución, e insiste. España está junto a Ucrania para conseguir que una guerra injusta no termine nunca con una paz injusta. No sería bueno, sin duda alguna, para la seguridad europea, pero tampoco sería bueno para la estabilidad en el mundo. Nadie estaría seguro de que su vecino más poderoso no quiera un trozo de su integridad territorial o de su soberanía. No se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania, dice Álvarez, y sobre la seguridad europea sin Europa. La alemana Annalena Baerbock coincide con estas palabras de Álvarez y añade que el paso más importante es que Rusia, que comenzó esta guerra, dice Baerbock, esté preparada para negociar la paz. Estos 5 países reafirman su apoyo a Ucrania y su compromiso para reforzar su posición frente a Rusia. Gracias, Rubén. Esta noche Trump ha confirmado que además de esa llamada telefónica con Putin, esperan reunirse. Ya sea aquí en Washington, ha dicho, o en Moscú, aunque lo más probable, ha dicho Trump, que es que lo hagan próximamente en Arabia Saudí. En Austria, las negociaciones entre el Partido Popular Austriaco y la ultraderecha del FDPO han fracasado después de que el líder, Herbert Kickl, y el Partido Popular de ese país no hayan logrado fijar una posición sobre la Unión Europea o repartirse carteras claves como la de Interior o la de Finanzas. La ultraderecha ha pedido un adelanto electoral, aunque el presidente del país ha reclamado al resto de fuerzas que intenten otra coalición. Manuel Reyes. Buenos días. Los ultras ponen fin a un mes de negociaciones tras conseguir que el Partido Popular Austriaco mirar a su derecha tras la dimisión como líder del partido de Nehammer, anterior canciller y partidario del pacto con los socialdemócratas. El excéntrico líder de los ultras, Herbert Kickl, ha sido un obstáculo en las conversaciones porque no ha dejado de criticar a los que debían ser sus futuros socios. Pero la gota que ha calmado el vaso ha sido el reparto de ministerios. Los populares austriacos se han negado a ceder finanzas e interior. Habían llegado a un principio de acuerdo para endurecer la política migratoria, pero los populares no han conseguido que el Partido de la Libertad, miembro de Patriots en Europa como Vox y los partidos de Orbán y Le Pen, firmara su compromiso a permanecer leal a la Unión Europea y lejos de Rusia. En nuestro país, el Gobierno ha dedicado el miércoles a reivindicar la subida del salario mínimo interprofesional aprobada en el Consejo de Ministros este martes. Lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, en la primera sesión de control al Gobierno, mientras Sumar y sus socios de coalición siguen exigiéndole al PSOE que suba el mínimo exento para que los que cobran el nuevo salario mínimo sigan sin tener que hacer la declaración. Sara Selva. Después del enfrentamiento, en lo que está ahora el Gobierno es en reivindicar la subida del salario mínimo. Este debate lo tenemos porque el Gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% del salario mínimo. Que es lo que ha hecho Sánchez en su cara a cara con Feijóo. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Ahora entiendo por qué ustedes, cuando gobernaban, congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. El Ejecutivo saca pecho de la subida e intenta hacer pedagogía. Insisten en la Moncloa en que el SMI tribute les parece oportuno, porque es una buena noticia que cada vez los salarios sean más altos y formen parte, dicen, de la normalidad fiscal. Pagar impuestos, aseguran en la Moncloa, no es malo. Lo malo son los salarios bajos. Pero en esto el PSOE está solo. Sumar siempre ha defendido lo mismo. Sumar le pide una rectificación y también el resto de socios. Yo le pido al PSOE que deje de cagarla. Esquerra, de hecho, ha registrado hoy mismo una proposición no de ley para pedirle al Gobierno que dé marcha atrás. Se suma a las iniciativas de Sumar, del PP y de Podemos exigiendo lo mismo. En la Moncloa insisten en que esa visión es errónea, aunque hay voces en el PSOE que asumen que habrá que buscar una solución para evitar el enfrentamiento, y también hay quien reconoce que la decisión no se ha explicado ni comunicado como debería. Es todo. Más información en cadenaser.com. Sigue El Faro con Mara Torres y todo el equipo. Nosotros volvemos dentro de una hora con más noticias aquí en la Cadena Ser. Cadena Ser. Servicios informativos.